en su gran mayoría, en un alto porcentaje, la iglesia, sin proponérselo, porque ninguno de nosotros había sido consciente en el pasado de esto, la iglesia sin proponérselo había menospreciado, no despreciado, no, menospreciado la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Lo habíamos menospreciado, pero gracias al Señor ya no lo hacemos. Amén. Ahora todos los días estamos no solamente escuchando, aprendiendo, sino viviendo esa cercanía. Óigame, esa cercanía, esa comunión que cada vez es más estrecha con el Espíritu de Dios. Amén. Somos conscientes que Él está en nosotros y que podemos hablar con Él. Ahora para el mundo tenemos que ser locos que andamos por ahí hablando con nadie, para ellos nadie, pero para nosotros, hermano, la convicción de que el Espíritu Santo está en nosotros y hablamos con Él. Y le pedimos dirección y le pedimos consejo y Él es el que nos ayuda y nos lleva a toda verdad. Amén. Eso es. Así que vamos a continuar. Estamos hablando en este mes, hermano, de la determinación. Estamos determinando vivir en una comunión sobrenatural, en una comunión muy cercana con el Espíritu de Dios. Entonces, lo que proviene del Espíritu Santo es una vida nueva, lo vimos ayer, pero también nos quedamos aquí. Esa vida nueva es a través del arrepentimiento, que también el Espíritu Santo es el que lo trae a nuestra vida. Oiga eso, que yo sé que usted lo sabe, usted lo conoce, solamente se lo digo por recordárselo. Si el Espíritu de Dios no está en nuestra vida, no hay capacidad de arrepentimiento. No. Hermano, yo viví 36 años y medio, bueno, 36 años porque cuando ya llegué a una iglesia cristiana tenía 36 años y medio, iba a cumplir 37 y ya estaba convencido. Pero yo viví 36 años rechazando y menospreciando al que me decía, usted es un pecador. No, yo no le hago mal a nadie, yo soy buen esposo. No, yo soy buen hijo, yo ayudo a mis padres. No, olvídese, yo no mato a nadie. Por eso es que dolorosamente hoy entendemos con dolor, sí, con dolor, que la condenación, el infierno, va a estar lleno de personas, buenas personas, que pensaron que no necesitaban a Cristo, que no necesitaban el Evangelio. Y solamente cuando el Señor tocó mi vida, entonces pude reconocer el pecado, reconocer el camino torcido que llevaba. De otra manera no. Entonces, ¿qué proviene del Espíritu Santo? El arrepentimiento. ¿Qué cosa? Juan capítulo 16, en eso quedamos ayer, el Evangelio de Juan capítulo 16, y estábamos leyendo del versículo 5 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, esa es otra parte, hermano, ese es otro punto que es tan importante entenderlo. Le voy a recomendar un estudio muy antiguo que yo tengo, no sé cómo se grabó, si tiene buen sonido o no, pero hace mucho tiempo el Señor me regaló el entendimiento, y hay un estudio que así pequeño, que se llama Los 4 nombres del Espíritu Santo y los 7 Espíritus de Dios. Se lo recomiendo, llévelo gratis. Usted sabe que aquí nada cuesta nada, todo es gratis, gracias al Señor. Usted puede llevar todo lo que quiera, pero es importante entender que el Espíritu de Dios, entre otros nombres que tiene, ese es un nombre del Espíritu Santo, se llama el Consolador. ¿Por qué el Consolador? Porque Él consuela el creyente en medio de cualquier dificultad. Ahora, hagamos el parámetro. Es muy diferente la vida que tuvieron que llevar los primeros cristianos a la vida que llevamos hoy. No se compara. Por eso aquel creyente que se quiere comparar con Pablo y que es muy sufrido y que dice que Dios lo prueba y que está en tribulación, porque es que mire a Pablo, Dios mío, ¿por qué te comparas con Pablo? Pablo tenía una encomienda tan impresionante, tan sobrenatural. Dios le reveló tantas cosas tan impresionantes, tan sobrenaturales, que tuvo que ponerle un aguijón para que no se
¿cómo llamarlo? Sobreinflara, ¿no? Se pusiera prepotente, claro, porque lo llevó al tercer cielo. Pero el cristiano de este tiempo que no tiene que pasar, hombre, a mí no me han pegado ni un pellizco a causa del evangelio. ¿Sabe qué hacen? Me tratan bien a causa del evangelio. Y cuando el creyente dice, no, que el sufrimiento, que la lucha, que la dificultad, que porque Pablo, no, hermano, no hay punto de comparación. En ese tiempo y ahora, el Espíritu de Dios, como consolador, Él nos da fortaleza en la aflicción. Claro, porque viene la aflicción. ¿Usted ha perdido algún ser querido? Claro, viene la aflicción. ¿Usted ha perdido alguna cosa terrenal, material? Ejemplo, algo que nos daba estabilidad, una casa, por ejemplo. Si alguien ha perdido una casa, ha tenido que entregar una casa por una deuda propia o una deuda ajena, nos damos cuenta lo que es tener que ir a la presencia del Señor afligido a decirle, Señor, tomé una mala decisión. Señor, claro, y allí es donde el Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo que nos fue dado. Él es nuestro consolador. No puede haber ningún creyente que diga que es tanta la aflicción que se quiere morir. Y si lo hay, no conoce la función del Espíritu Santo como consolador. ¿Quién está entendiendo? ¿Qué viene del Espíritu Santo? ¿Qué proviene del Espíritu Santo? El consuelo, la tranquilidad, el sosiego, la paz. Aún en medio de situaciones bien difíciles, el Señor nos consuela de cualquier aflicción, en cualquier dificultad. ¿Está entendiendo eso? Entonces, siga leyendo conmigo lo que dice la palabra. 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. 8. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu de Dios, usted tiene que saber que ya vino. Yo sé que le he repetido esto, hermano, pero el Señor me insta a que se lo repita hasta que salga de nuestra mente una percepción que no sé quién la puso allí, que es que el Espíritu de Dios entraba y salía, que había que invitarlo, venga, porque si no, no viene. No, el Espíritu de Dios está contigo. Y cuando adoramos al Padre, lo adoramos a través de Él, Él nos inspira. Y cuando estamos en una reunión de estas, adorando al Señor, entonces el Espíritu de Dios está dispuesto a llenarte a través de la palabra. ¿A llenarte de qué? De la convicción, de la fe, de la permanencia, de la perseverancia, óigame, de la santidad, de la capacidad para obedecer. Eso es lo que Él nos llena. Entonces dice, y cuando Él venga, aquí está, convencerá. La palabra convencimiento es poner de presente, es algo bien bonito. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si alguno no ha sido convencido de pecado, de justicia y de juicio, no se ha podido arrepentir. Porque el arrepentimiento solamente viene del Espíritu Santo. Solo del Espíritu Santo viene el arrepentimiento. De tal manera que aquellas personas, bueno, tengo que decirle dolorosamente que conozco personas que jugaron con la salvación durante tanto tiempo que un día se sintieron vacíos. Y yo le he contado esto a muchas personas y lo he repetido mucho porque me eriza la piel pensar en esa situación. Cómo la Biblia dice que la salvación se puede perder, cómo David, profetizando más para nosotros que para él, dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y cómo yo pude conocer una persona con años en el Evangelio, una persona que vivió para servir al Señor durante mucho tiempo, pero que por un anhelo escondido en el corazón, escúcheme, por una situación de su alma, la cual no le permitió al Señor Jesús que sanara, que librara, que limpiara, que santificara, por el anhelo en su corazón, por un prototipo de una determinada mujer, después de mucho servirle al Señor, en la misma congregación donde estaba llegó una persona nueva, y esa persona nueva era una mujer. Y esa mujer llenaba las características del prototipo que casi todos los varones nos hacemos. Si usted revisa su corazón, si usted revisa su mente, si va allá al recuerdo del pasado, todo ser humano, mucho más el varón, alguna vez en su vida se hizo el prototipo de una mujer. Dijo rubia o morena, dijo alta o bajita,
menuditica o grandota, delgadita o caderona, lo que sea, pero el prototipo estuvo en nuestra vida. De tal manera que él le llegó el prototipo como era y con esa mujer pecó. Él dice que le pidió permiso al Señor, que Dios nos guarde a usted y a mí. Que Dios nos guarde a usted y a mí. Él, según él, le pidió permiso al Señor para pecar. Le pidió permiso al Señor porque él sabía que esa mujer lo había invitado a su apartamento y él sabía que iba. Él sabía. Él tenía la convicción de que ella estaba sin el marido, que venga, ore por mí, el cuento de siempre, venga, ore por mí, venga, ore por el apartamento, es que yo oigo cosas raras. Y él le dijo: Señor, déjeme esta vez pecar y yo mañana me arrepiento. Nunca se arrepintió. Escúcheme, 3 años después de andar andando la calle, de vivir andando la calle, recogiendo reciclables, habiendo perdido una empresa que tenía, habiendo tenido que entregar la casa, habiendo dejado a su familia en la nada, entonces él con un carro en la calle contaba la historia y me decía: hermano, porque en ese tiempo estaba recién convertido, hermano, yo he querido arrepentirme y no he podido. En ese tiempo en la ciudad de Tuluá andaba un grupo que se llamaba el grupo de limpieza. Andaban en la noche, andaban asesinando los habitantes de calle, los consumidores de droga, los ladrones, bueno, todo esto. Y él decía: yo me meto debajo de este carro, un carro grande así de basura, yo me meto debajo de este carro y yo sé que en cualquier momento van a llegar por mí, pero yo me arrodillo y yo no siento nada, yo me quiero arrepentir y no siento nada. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Me dijo: y yo eso sé desde qué momento fue, porque yo fui una vez, fui 2 veces, fui 3 veces, dejé mi esposa, aprendí a consumir droga por ella, por esa mujer, y un día me desperté con todo en un mismo paquete. Ese día me había dejado una carta sobre el nochero, esta mujer que no seguía más conmigo, me abandonó, se me llevó los últimos 5 millones de pesos que tenía, me dijo que no quería nada más conmigo, y ese día, cuando abrí los ojos sin haber leído la carta, me sentí vacío, vacío totalmente. Yo dije: algo pasó en mí, ¿por qué me siento tan angustiado? ¿Por qué me siento tan afligido, tan vacío? Y dice: desde ese día, no más. Me quiero arrepentir y no puedo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? La Biblia dice, el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Si no es el Espíritu de Dios el que nos convenció a usted y a mí de que éramos pecadores, llevándonos a la necesidad de arrepentirnos, no hubiera pasado nada. He ahí la conversión. Y es ahí donde usted y yo sabemos que nuestra conversión ha sido genuina, porque no nos inventamos nada. Yo no me forcé para arrepentirme del pecado. Hermano, Dios me lo puso en mi corazón. La gente te veía raro, rara. A la gente a mí me veía raro. Me decían: ¿qué le pasó a Héctor? ¿Quién lo convenció? Le lavaron el cerebro. Estaba totalmente cambiado. ¿Sabe por qué? Porque sobre mí cayó el peso del pecado. Empecé a darme cuenta que mi vida era un desastre. Empecé a darme cuenta que cada paso que daba pecaba, mentía, tenía cosas terribles. Pero ¿sabe quién hizo eso? El Espíritu de Dios. ¿Qué proviene del Espíritu de Dios? El arrepentimiento. Dele la gloria al Señor. Entonces hemos hablado, y vamos este año a hablar de eso. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento. El arrepentimiento es pensar diferente o después, reconsiderar lo que se hizo en el pasado. Aprovecho para decirle: no se deje convencer por aquellos que dicen que no traigáis a memoria las cosas pasadas. No, hermano. Si no nos acordamos de lo que hicimos ayer, de lo que hicimos la semana pasada, si alguien no nos dice: mire, estuvo mal lo que hizo la última vez que nos vimos, nosotros no tendríamos oportunidad de arrepentirnos. Si no nos pudiéramos acordar de las cosas que hicimos,
para presentarlas en confesión delante del Señor, ninguno de nosotros podría arrepentirse. Y es que el arrepentimiento tiene que ser permanente, el cambio de pensamiento tiene que ser todos los días. ¿Quién entiende eso? Si eso de que yo ya me arrepentí y me arrepentí bien, eso es mentira, hermano. Todos los días hay algo que mejorar, todos los días hay algo que reconocer, todos los días hay algo que confesarle al Señor. Y eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Y Él, y cuando Él venga, diga conmigo, ya vino, convencerá al mundo, yo era parte de ese mundo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora déjeme decirle algo que enseñé unos domingos por la tarde. Usted y yo fuimos convencidos de pecado, pero de justicia y de juicio, no. Y le voy a decir por qué. Porque no conocíamos la justicia de Dios. La estamos conociendo los domingos a través del estudio de los mandamientos muy pequeños. La justicia de Dios se resume en los mandamientos muy pequeños, Mateo capítulo 5, 6 y 7. No conocíamos la justicia. ¿Cómo el Señor nos iba a convencer de justicia? Es ahí donde me doy cuenta yo como ministro, es ahí donde me doy cuenta y reconozco que hemos hecho un mal trabajo. Yo de primero, y los ministros que detrás de mí o conmigo están. ¿Por qué? Porque no nos hemos preocupado por enseñarle al que recién llegó la justicia de Dios y no nos hemos preocupado por enseñarle a amar el juicio. Usted no tiene por qué tenerle temor al juicio, no. Nos enseñaron, viene juicio, y nosotros, no queremos el juicio. Y el que nos decía, venga hermano, hablemos, es que usted hizo algo malo, no, déjelo así, olvídese, ya me voy a echar el agua sucia. Nosotros no fuimos convencidos ni de justicia ni de juicio. Y este es el tiempo, mi hermano, mi hermana, en que tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos convenza de lo que nos hace falta. Ya fuimos convencidos de pecado, ¿quién dice amén? Pero es necesario que cada día estemos más convencidos de justicia, de la justicia de Dios y de juicio. Necesito el juicio, y no solamente entre Dios y yo, no solamente todas las noches le rindo cuentas, le cuento qué pensé, le cuento qué deseé, le cuento qué hice, le cuento qué dije. No solamente eso, sino que también debo amar el juicio entre nosotros. Si hay algo que me parece que está mal, lo llamo a usted y le digo, hermano, mire, me parece que está mal eso, mire a ver, o no es así. No, pastor, no es así. Tengo unas pruebas, listo, estamos bien, quedamos claros. Para eso es el juicio. Por eso usted encontrará en la Biblia que la palabra del Señor, el mismo Señor dice que amemos, que debemos amar juicio y justicia. ¿Qué es lo que debemos amar? Juicio y justicia. Pero nunca llegaremos a la justicia si no nos sentamos a juicio. Porque una cosa bien fea y una cosa bien vergonzosa que había entre los ministros del otro tiempo, ya no, es que venía un amigo de él y le contaba algo de usted y él lo creía. Él mismo lo mandaba a llamar y hermano le metía su repelo. Hermano, usted es un hijo del diablo, ¿sabe qué? Me contaron. No, pastor, no me venga a desmentir. No, señor, siéntese, hablemos como gente, como hijos de Dios, como gente decente. Me contaron esto, hermano. No, pastor, no es cierto. O sí es cierto. Pero por esto, hermano, yo le doy un consejo. Abrimos la Biblia. La Biblia dice esto. Corrijas en esto. Bueno, Señor, listo, ya. Pero mientras que no amemos justicia, la justicia de Dios, dejando de lado mi justicia, lo que me agrada, porque es que observe esto, mi hermano, que es bien particular. Al alma le gusta y percibe como justicia aquello que le agrada, aquello que le trae satisfacción. Es justo, hermano, es justo que usted me dé regalos, es justo que usted me diga, oh, wow, pastor, qué bendición, eso me agrada. Pero para mi alma no es justo que usted se acerque y me diga, no, pastor, no está bien lo que usted dice. No me parece bien, hermano, pastor, que usted se suba en esa facha al púlpito. No me gusta, hermano. Ya el diablo se levantó a través de usted contra mí. Eso sí no me gusta. Pero resulta que cuando yo entiendo que yo no sé cuál es la justicia de Dios y me preocupo por aprenderla, otra vez, no están todos los mandamientos pequeños, pero está en un 80% los mandamientos muy pequeños en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Cuando yo me preocupo por aprender, le estoy dando lugar al Espíritu de Dios para que me convenza de justicia. Y cuando yo determino no hablar mal de nadie, no murmurar mal por el defecto del uno o por el error del otro, ni siquiera con mi esposa hago comentarios de nadie,
sino que si tengo que hablar con alguien, si veo algún error, me dice mi esposa, ¿viste al hermano fulano? Sí, ya lo vi y mañana voy a hablar con él. Ya, eso es todo. Mañana hablamos, al otro día hablamos, venga hermano, la situación es esta, me parece que está mal, ¿qué pasó ahí? No, pastor, me explica, listo, lo entiendo, ya, seguimos adelante. Pero ya estamos corregidos, ya estamos alineados con la palabra. Para eso es el juicio. Entonces el Espíritu de Dios sí te convenció a ti y me convenció a mí de pecado. Pero hasta ahora nos está convenciendo de justicia y de juicio. ¿Nos vamos a dejar convencer o no? ¿Nos vamos a dejar convencer? Claro, hermano, claro, nos conviene. Nos conviene. Entonces, viene del Espíritu de Dios el convencimiento de que somos nueva criatura, somos llamados a vivir una vida nueva, no la misma vida que vivimos hasta cuando conocimos al Señor, para nada. Así que dice la Biblia, Hechos capítulo número 3, el versículo 19, dice la palabra del Señor, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Y como ya lo hizo en ti y en mí, permitámosle al Espíritu de Dios que mora en ti y mora en mí, permitámosle al Espíritu de Dios que perfeccione esa obra en nuestra vida, que cada día nos convenza más de justicia, que cada día nos convenza más de que necesitamos entrar en juicio. Que usted en su hogar, por favor, mi hermano, mi hermana, no haga como hacíamos antes, en la ignorancia, cuando no conocíamos al Señor. Teníamos un pleito con la esposa tenía un pleito con el esposo, una contradicción, se dejaban de hablar y nunca más volvían a hablar de ello. Jamás se sentaban a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Tienes tú la razón o la tengo yo? No. Se volvían a hablar porque tocaba, pero la herida quedaba allí, el inconformismo, la percepción de injusticia quedaba en ese hombre y en esa mujer. No, ya no hagamos así. No dejemos nada sin solucionar, no dejemos nada sin llevar a juicio. Venga, mi amor, venga, siéntese por favor, sentémonos, hablemos, ¿sí? ¿Quieres hablar? Sí, yo quiero hablar. Bueno, es que te quiero hablar de ayer. Ayer esa situación que tuvimos me parece dolorosa, porque dijiste unas palabras que me dolieron, pero reconozco que también tal vez dije algunas palabras. ¿Te ofendí en algo, mi amor? Sí, me dijiste esto. Uy, qué vergüenza. Yo voy a tomar la decisión. Me gusta el tema y el lema de este mes, determinación, porque es que es lo que nos falta a muchos creyentes, que ya no tenemos ataduras, que ya no tenemos maldiciones encima, que solamente nos falta tomar una decisión violenta, firme y radical de cambiar lo que nos toca cambiar. Eso se llama determinación. ¿Quién está entendiendo eso? Entonces, qué bonito entrar en juicio, en paz, no creyéndome el que tengo la razón, no creyéndome el que no me equivoco. No, eso es un error. Hermano, la vida del cristiano, las familias de los cristianos, si acostumbráramos a entrar en juicio al menos una vez por semana, sentémonos, mi amor, antes de que llegue el día domingo, el sábado por la tarde, por la noche. ¿Qué pasó con el niño? ¿Qué pasó? No, él tuvo esta situación, te conté eso, sí, ¿qué pasó? Ya lo solucionó. Bueno, venga, mi amor, le enseño, lo abrazo, abro la Biblia y le digo, le explico, qué bueno. ¿Qué pasó entre nosotros? Bueno, lo único fue el contratiempo que tuvimos el día martes, cuando tú no me entendiste y me levantaste la voz, me dolió mucho, me sentí lastimada. Qué vergüenza, Señor, qué vergüenza, esposa. Está bien, reconozco que me equivoqué, voy a corregirme, voy a cambiar. Eso solamente lo puede hacer un hijo de Dios que entra en juicio, que puede reconocer el dolor que le causó a otro. No importa que para mí parezca una bobada lo que te dije, si a ti te dolió es pecado y tengo que corregirme. ¿Quién dice amén a eso? ¿Sabe quién hace eso? El Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu de Dios hace eso. Entonces, por favor, iglesia, no solamente aquí, sino en cualquier lugar del mundo donde estemos llegando, iglesia, tenemos que reconocer esto. Teníamos encajonado al Espíritu de Dios hace algunas décadas, hace 20, 30 años. Teníamos encajonado al Espíritu de Dios porque no lo necesitábamos, sino para que viniera, cayera sobre nuestra vida y entonces nos ungiera, nos derribara al piso, nos pusiera a hablar en lenguas, nos diera power,
¿Y el resto? Ese es el 20%, y el 80%, transformación, cambio, liberación, sanidad, porque Él vivifica nuestro cuerpo mortal, ¿o no? Claro, Él es el que nos sana, de Él proviene eso. Pero en otro tiempo, mi hermano, mi hermana, sencillamente ignorábamos todo lo demás. No quiero que el Espíritu de Dios me cambie, que me dé poder, que me dé unción, que cuando levante mi mano, oh, aleluya, entonces, sí, y que la gente entonces me vea como un arcángel. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza. Él quiere convencerte a ti y convencerme a mí de pecado, justicia y juicio. Que no somos, óigame, que no somos producto terminado, que estamos en el proceso de perfeccionamiento, que nos falta mucho, pero que estamos dispuestos en las manos de Él para que nos cambie, para que nos perfeccione. Haga conmigo lo que quiera, Señor. Esa es la verdadera adoración. Haga conmigo lo que está escrito en tu libro, Señor. Lo que quieras, esa es la verdadera adoración. No es una lagrimota, oh, no. No. Vamos a hacer tu voluntad, Señor. Aleluya. Entonces, dice la Biblia: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La iglesia necesita tiempos de refrigerio, y esos no llegarán sino a través del Espíritu de Dios, a través de no ignorar la presencia del Espíritu Santo que está en tu vida y está en mi vida, presente en todo momento, para preguntarle, para decirle: dame descanso, me siento afligido, me siento tal vez desesperado. Señor, me voy a arrodillar aquí, me voy a acostar en este sofá, en esta cama, dame descanso, Señor. Él es el único que lo puede hacer. De Él proviene entonces, escúcheme, de Él proviene el arrepentimiento y los tiempos de refrigerio a través del convencimiento de que usted está perdonado. Amén. Porque cuando alguien se arrepiente de corazón, confiesa su pecado y se aparta, entonces dice la Biblia que viene misericordia sobre esa vida. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién da testimonio a tu vida y a mi vida de que somos hijos de Dios? El Espíritu de Dios. Dice Romanos 8 que Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios en este lugar? Aleluya. Entonces dice, lo que proviene de Él proviene el que seamos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sabe lo que es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Antes los religiosos católicos nos hicieron creer que la iglesia era un edificio. No, la iglesia es usted y soy yo. Y a este lugar se le puede llamar iglesia cuando usted está aquí. De resto es un auditorio. Óigame, escúcheme. De resto es un auditorio donde se respeta la presencia de Dios que permanece, pero que proviene del hecho de que usted se reúne aquí, hemos hecho de este lugar un santuario donde se alaba la presencia del Señor. Pero la iglesia es usted. Amén. Bueno, dele la gloria al Señor. Oiga esto. De Él proviene que seamos miembros del cuerpo de Cristo, de Él, del Espíritu de Dios. Proviene que seamos miembros del cuerpo de Cristo a través del bautismo en el Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Léalo aquí, versículo 13 dice así: porque por un solo Espíritu, diga conmigo el Espíritu Santo, otra vez, el Espíritu Santo, sí, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. ¿Cuál cuerpo? La iglesia. Amén. ¿Y cuándo se llevó a cabo este bautismo? El día que tú naciste de nuevo, el día que yo nací de nuevo, ese día fuimos bautizados en el Espíritu Santo. No se le olvide. No hay cristiano que haya nacido de nuevo que no haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Pastor, pero no hablo en lenguas. Bueno, Mateo dice, Marcos dice que las lenguas se hablan por fe y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas por fe, en mi nombre, a los que creen en mi nombre. ¿Está entendiendo lo que le digo? Versículo 13.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que determina que seamos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. De Él proviene que nosotros seamos una familia. Nosotros fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Así como Cristo literalmente fue engendrado por el Espíritu Santo, así espiritualmente usted y yo fuimos engendrados por el Espíritu de Dios, bautizados en el cuerpo de Cristo, cubiertos, porque bautismo significa eso, cubiertos, sumergidos, cubiertos en el cuerpo de Cristo. Por eso es que has escuchado que muchos predicadores, muchos maestros bíblicos te dicen, cuando el diablo te busca, ya no te ve a ti, ve a Cristo, donde estás escondido, porque nosotros estamos en Él, nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Bueno, dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Así que, oiga, este principio, esta verdad, de Él proviene que seamos miembros del cuerpo de Cristo a través del bautismo en Él, en el Espíritu Santo. Allí entonces no puede haber confusión en nuestra vida. Somos bautizados por un mismo Espíritu en un solo cuerpo y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, del Espíritu de Dios. No hay ninguno, por favor, no hay ninguno que le falte algo, no. Que algunos ignoren más al Espíritu de Dios que otros, listo. Pero a ninguno le hace falta nada. A partir de la cruz de Cristo, todos nosotros, óigame, estamos incluidos en el cuerpo de Cristo, bautizados en el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A todos se nos dio una medida de fe, a todos se nos dio una medida del Espíritu Santo, se nos dio el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo mora en ti y mora en mí, en la misma medida. ¿Está entendiendo lo que le digo? No hay nadie mayor que otro. No, usted no puede decir, pastor, a usted que el Señor lo escucha más que a mí, quítese eso de la cabeza, hermano. Y más bien que nos dé pena no tener la diligencia de inquirir todas las noches en oración, guardar silencio. Señor, ya te dije lo que necesito, lo que me pasa, lo que me sucede, lo que siento. Ahora me voy a quedar en el mismo lugar donde estuve orando para ti. Me voy a quedar en el mismo lugar esperando que me hables, que pongas en mí una convicción, que me convenzas, que me hagas entender lo que no entendí. Aquí estoy, Señor. Porque es que, la comunión no es la conversación de uno solo. No. La oración no es la conversación de uno solo. Padre, escucha lo que te voy a decir. Bla, 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 una hora y media. En el nombre de Jesús, amén, y salgo y me voy. No, espérese que Dios tiene algo que decirle. Y aunque a usted le hayan enseñado que Dios no habla, es mentira. Para eso te dio el Espíritu Santo que está dentro de ti, para hablar directamente a tu espíritu. Hola, ¿qué pasó? Dale la gloria al Señor. Dale la gloria a Dios. Entonces, póngale cuidado a esto. Con Él viene la garantía de la adopción como hijos de Dios. Del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo viene la garantía de que somos hijos de Dios. Léalo conmigo en segunda carta a los Corintios, capítulo número 1. Oiga lo que dice la palabra. Y el que nos confirma como hijos de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Está hablando de que Dios, el Padre, tomó la decisión de confirmarte como su hijo y para eso te ungió. Óigame, ¿y cómo Dios unge a una persona? Con su Espíritu. Léalo en el 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El sello es, óigame, es un distintivo que en el mundo espiritual los demonios y los ángeles lo ven. El sello del Espíritu Santo. Ahora, las arras es como la primera parte de un negocio. El Espíritu Santo es la garantía de que Dios te dará la salvación y me dará a mí la salvación. El Espíritu de Dios es la garantía de que ese negocio un día se llevará a cabo totalmente.
Que aunque estemos en esta tierra y este cuerpo a veces nos haga tropezar, pecar, no, hermano. Después de que no descuidemos la presencia del Espíritu de Dios, Él garantiza que nos llevará por el camino correcto. Él nos llevará a toda verdad, escúcheme, y nos llevará ante la presencia del Señor hasta el día de Jesucristo. El Espíritu de Dios trabajará en ti y en mí perfeccionando la obra de Cristo. ¿Qué pasó? Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Entonces, del Espíritu de Dios viene la garantía de la adopción. Romanos capítulo número 8, versículo número 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Déjeme insistir en esto, mi hermano. Vuelvo y le recomiendo los 4 nombres del Espíritu Santo y los 7 Espíritus de Dios. Es el mismo Espíritu Santo, es el mismo, que recibe diferentes nombres de acuerdo, óigame, de acuerdo al trabajo que Él desarrolla en medio del mundo y de la iglesia, porque el Espíritu de Dios en este momento está trabajando en gente que es impía, así como trabajó en usted y en mí antes de que llegáramos a una iglesia. Sí, está trabajando en ello. Y los 7 nombres del Espíritu Santo son 7 funciones diferentes que Él tiene en medio de la iglesia. Entonces aquí le llama espíritu de adopción. ¿Sabe qué hizo el Espíritu Santo para adoptarte a ti y adoptarme a mí en la familia de Dios? Nos arrancó de la familia del diablo, nos convenció, nos cambió la mentalidad, nos cambió la naturaleza pecaminosa, le dio muerte a la naturaleza pecaminosa, óigame, y nos adoptó para la familia de Dios. Hizo todo el papeleo espiritual para que dejáramos de ser hijos del diablo, hijos de mentira, hijos de desobediencia, y entonces ahora podamos llamarnos, usted y yo, hijos de Dios. Yo no sé, yo de usted estaba contento, estaría contento. Otra vez el versículo número 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Él te confirma como hijo de Dios. Por eso es que para los que hemos nacido de nuevo, no nos cuesta dificultad responder inmediatamente ante esa pregunta, ¿cuántos hijos de Dios? Inmediatamente usted reacciona, ¿o no? ¿Qué pasó? Porque el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu. Otra vez, dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién es el encargado de confirmarnos como hijo de Dios? ¿Quién es el encargado de dar testimonio de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Mire la importancia del Espíritu de Dios en la vida del creyente, pero reconozcamos delante del Señor con dolor y arrepentimiento lo mucho que lo habíamos ignorado. ¿Sabe una cosa? En muchos de nosotros el Espíritu de Dios va a dejar de estar contristado cuando con dolor reconozcamos que por ignorancia o por lo que sea, durante mucho tiempo no lo tuvimos en cuenta. ¿No? Solo cuando el predicador decía, ¿cuántos hijos de amén? El Espíritu de Dios está en ti, amén, pero ya se nos olvidaba. Salíamos de la congregación y ya se nos olvidaba. No, ya no se nos vuelve a olvidar. Escúcheme, ahora hemos adquirido una determinación. No me vuelvo a olvidar, jamás me olvidaré que el Espíritu Santo está en mí y vino para ayudarme, para perfeccionar la obra de Cristo en mi vida. ¿Por qué tanto? No voy a dejar de insistir en esto, perdóneme si a alguien le molesta. ¿Por qué tantos años en el evangelio de muchos creyentes y nunca cambiaron? Sí, dejaron de robar, de mentir, porque fueron convencidos de pecado, pero más allá nada. Los mismos tramposos, mentirosos, engañadores, malgenios, aborrecedores, celosos, envidiosos. ¿Por qué? No, y hablaban de Dios y hablaban mal de los demás y criticaban a los demás y decían que ellos sí eran salvos porque dejaron de ir donde la fulana esa y dejó de ir a beber licor a la taberna de un fulano, que por eso entonces ya. Pero el Espíritu de Dios no se notaba por ahí, hermano.
El Espíritu Santo no se veía ni a distancia, hermano, porque el tipo seguía siendo el mismo mal genio, el mismo arrogante, el mismo lleno de celos, de envidia. Y allí no está el Espíritu de Dios, no, allí no está, porque no hay una nueva vida, porque no hay una transformación real, por eso. Entonces lea el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, por eso es que muchos creyentes en la actualidad dudan de que Dios les quiera hacer el favor, de que Dios ya haya hecho a través de Jesucristo en la cruz del Calvario todo lo que ellos necesitan. Muchos creyentes dudan si el Padre los ama o no, porque solamente el Espíritu de Dios te puede dar testimonio a ti y me puede dar testimonio a mí de que soy un hijo de Dios amado por el Señor. Óigame, nación santa. No, usted no está entendiendo. Nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Solo el Espíritu de Dios. De tal manera que si hoy vemos creyentes que andan por ahí inseguros, temerosos de lo que pueda pasar, miran para arriba, miran para abajo, tienen temor de todas las cosas que puedan sucederle al mundo porque piensan que a ellos también les puede suceder. Eso es una señal, hermano, de que ese cristiano no ha tenido una comunión con el Espíritu de Dios. No está conectado con el Espíritu Santo, que es el único que lo lleva a toda verdad. ¿Que lo lleva a qué? ¿A dónde lo lleva? Bueno, devolvámonos un poquito. Juan capítulo 16, versículo número 13. Oiga todas las verdades que hay en este versículo y todas provienen con el Espíritu Santo, provienen de Él. Oiga, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él es Espíritu de verdad, Él os guiará, direccionará, instruirá a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, hablará las palabras de Dios. Óigame, y si el Espíritu de Dios no se saca nada nuevo pudiéndolo hacer, ¿qué tal, hermano, un creyente, un ministro sacándose cosas nuevas que porque le parece que la Biblia no está completa, que al Señor se le olvidó algo, que le falta complementar? No acepte eso jamás, nunca. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre, todo lo que oyere, y escuche esto tan bonito, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entienda eso, mi hermano, por favor, entiéndalo. En una comunión personal, en una comunión real, sincera con Dios, el Señor le puede decir a usted lo que va a pasar mañana. Oiga, y no tiene que ir al brujo, no tiene que ir al adivino, no tiene que ir a ponerle el oído a unos tales profetas que dan profecía al oído y le dicen, te va a pasar esto. No, hermano, no. Vuelvo y repito, sigo diciendo, en la actualidad los profetas ya no hablan de parte de Dios. La boca de Dios es la Biblia, es Jesucristo, que habla a nuestro espíritu, es el Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu todos los días de la vida. En cambio, si usted tiene una comunión con el Espíritu Santo, Él le puede decir qué va a pasar mañana. Y sabe una cosa, hermano, que eso sí es bien hermoso. ¿Sabe por qué es bien hermoso? Porque Él le advierte, al decirle lo que va a pasar mañana, Él le advierte del error que íbamos a cometer. Él nos advierte del error que íbamos a cometer. ¿Cuántas veces, hermano, y tal vez como usted, igual yo, he sido un descuidado con la presencia del Espíritu de Dios? Sí, he sido dejado, pero cuando me he acordado, y cada día estoy tratando de que no se me olvide, cuando me he acordado que le puedo preguntar al Señor qué va a pasar el día de mañana, porque hay pensamientos o hay cosas que han llegado a mi vida que me quieren afligir o que me quieren llenar de pronto de inquietud, entonces me acuerdo que yo puedo saber, para estar tranquilo, lo que va a pasar mañana. Me encierro y le pregunto, hermano, he dejado de cometer errores solo por el hecho de saber lo que va a pasar el día siguiente, porque estaba pensando en algo y cuando el Señor me muestra lo que va a suceder, entonces yo digo, no tengo necesidad ni de meter mi mano, ni de hablar, no tengo necesidad
de ponerme a discutir con nadie. No, me voy a quedar quieto porque ya sé lo que el Señor va a hacer. Claro, yo quiero que no se desconecte de esto. Hermano, entienda, yo comprendo y Dios comprende mucho más que muchos de nosotros aquí en este lugar y muchos a través de los medios de comunicación están diciendo, ¿eso sí será cierto? Porque nos enseñaron, hermano, a ver un Dios lejano, un Dios que no habla, un Dios que lo único que dejó ahí fue la Biblia. Y mire a ver cómo se defiende con la Biblia. Pero no es así, hermano, no es así. Mire, yo nunca lo aprendí de nadie, lo aprendí en la necesidad que he tenido de no cometer tantos errores. Óigame, en la ignorancia bíblica que he tenido, por necesidad, me ha tocado encerrarme a decirle, Señor, no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé qué enseñar, dígame usted. Y así fue que descubrí que el Señor está dispuesto a hablarte a ti, a hablarme a mí, siempre que tú estés dispuesto a escucharlo, siempre que tengamos disposición para obedecerlo, Él nos hace entender, nos hace comprender, nos lleva a reconocer y nos dice lo que va a suceder. Porque no solamente nos lleva a toda verdad, sino que nos ayuda a saber lo que ha de venir. ¿Qué va a venir? ¿Qué va a pasar con esta situación? ¿Con tu hijo qué va a pasar? Hermano, yo quiero contarle a mis 2 hijos varones, los he tenido que ver irse de la casa. Claro, al menor no había cumplido, acababa de cumplir 17 años, cuando le tuve que decir se va de la casa. ¿Por qué hay reglas? Porque yo le enseño, desde los 5 años le enseñé y le dije, si pasa esto, la disciplina es esta, si pasa esto, vas a tener que afrontar esto, y si pasa esto, te vas de la casa. ¿Y sabe por qué con una tranquilidad impresionante le dije, te vas de la casa? ¿Sabe por qué? Porque me arrodillé y le pregunté, Señor, sé que eso es lo que tengo que hacer, ¿qué va a pasar con él? Y ahí está, qué rico, Señor. Con ganas le dije, bueno, le doy una semana o cuánto necesita para que arregle sus cosas y se vaya. Porque estaba seguro, estaba tranquilo de lo que iba a pasar con él. Hermano, si no, ¿para qué serviría el Espíritu Santo? Para nada. ¿Para qué entonces nos dio Dios de su Espíritu a nosotros? Si no vamos a tener mayor entendimiento que el resto del mundo, si no vamos a tener una ayuda sobrenatural que el mundo no tiene. Hermano, nosotros nos deberíamos distinguir en ser el pueblo que menos errores comete. ¿Sabe por qué? Porque tenemos al ayudador, porque tenemos al consolador, aquel que nos muestra el camino a la verdad, aquel que no nos deja confundir, aquel que nos dice realmente lo que debemos hacer. Y eso no es teoría. Iglesia, eso no es teoría, es una verdad tan poderosa que no hemos descubierto. No sé, hermano, no sé, yo siempre le digo, Señor, no era propósito tuyo, bendito, gracias, Señor, porque estoy viviendo una época que ningún cristiano en el pasado había vivido, la época del entendimiento, la época del reconocimiento de la verdad de Dios. Usted y yo somos bienaventurados. Dele la gloria al Señor, dele la gloria a Dios. Entonces, hermano, no necesitamos más. Dios nos dotó de todo, nos dio una nueva naturaleza, nos dio un nuevo espíritu, el espíritu que nos dio como seres humanos, pero nos dio de su Santo Espíritu para que con Él seamos más que vencedores. ¿Sabes qué significa eso? Literalmente significa invencibles. Por eso me duele tanto, escúcheme, encontrarme cristianos quejándose de que el brujo o de que el hechicero, este no sabe quién es. Esta no sabe qué hizo Dios con ella. La hizo invencible en el Espíritu Santo, invencible como hija de Dios. La dotó del poder de Dios. Dios mismo está contigo. Y la persona, no, pastor, afligido, desesperado, no sé qué hacer. No, es que el brujo, pastor, no me deja dormir, el hechicero. Y luego, ¿dónde queda la palabra de que es mayor el que está en ti que el que está en el mundo? No, sí, pastor, yo sé que Dios es todopoderoso, pero pastor, es que ese brujo es terrible. Yo, pastor,
Espérate, pero entonces la Biblia dice que a los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado. Aquel que fue engendrado por Dios, Jesucristo, nos guarda y el maligno no nos toca. Sí, pastor, claro, si no fuera por Él, yo no estaría aquí. Él es el que me sostiene. Pastor, pero es un brujo tan malo, pastor. Pastor, no me deja dormir, pastor. Pastor, a las 2 de la mañana me despierta, pastor. No sabe quién es, no sabe quién es Dios. No sabe que recibió la compañía sobrenatural y poderosa del Espíritu Santo y con Él somos invencibles. Dice la Biblia, más que vencedores en Él. Más que vencedores en Él. Dele la gloria a Dios. Entonces, segundo día, ¿cuál debe ser nuestra determinación? No voy a ignorar más la verdad de lo que proviene del Espíritu de Dios. No se me va a olvidar, lo voy a vivir. ¿Sí? Que dentro de una semana no estemos por ahí diciendo, no, muy duro, no, que lucha, no, solo, afligido, abandonado, no, con ganas, con deseos de que el Señor me recoja. Yo le he pedido al Señor que, no, desesperado, no sé qué hacer, no sé cómo superar esta situación. Pastor, ¿cómo seguir este camino tan difícil? No, ni en un mes, ni en un año, ni en 10 años. De este tiempo en adelante somos más que vencedores en aquel que nos amó y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable.